esencia de vainilla con agua no Malísimo. funca, no, malísimo. Aparte incluso viene más, ¿viste? Sí, no sé. Digo, una orden, grito fuerte. Eso sabe que lo hace a propósito, boludo. Sí, No, pero lo hace a mí, boludo. Porque quiere que le haga el escape, onda, yo ya en cualquier momento le hago, ¿viste? ¿Sí? Al mío sí. Y porque tiene un conocido, onda, no sé si es el cuñado o algo así, que tiene un taller que hace eso, se lo hizo a él. Y siempre que estoy yo, ¿viste? Me tira acelerada Te tira para de que le maneje. ¿Y cuánto sale más o menos hacer eso? El cañón. Ya está 200 lucas, no sale tanto. Sí, depende de qué. Sí, depende de eso. Pensé que me ibas a decir muchísimo más. No, lo que pasa es que según ahí puede hacer medio escape. Claro. ¿Y qué hace que eso suena un poco menos? Sí, onda, tiene un silenciador, pero el tema es que el mío tiene turbo, entonces necesito capaz que hacerlo entero. ¿Qué me acelera, papá? ¿Qué estás haciendo ahí? ¡Eso! ¡Ari, te ducha! Tranquilo. Opti, atento, Opti. Uy, no puse el... Eso hace un minuto. Sí. 2 minutos. Ayer jugaron... Ah, no, vos no jugaste, ¿no? No, yo no juego, pero el barrio. Acompañalo, acompañalo. Bueno, que quiero, ¿no? Sí. Se viene un baile. Ah, Esteban estaba re caliente. sí, sí. 5 ocupas. Está solo aquí, está solo, está solo. Cara. Abrila, abrila. Eso, Cris. Bien. Rebote. Buena. Estamos jugando bien. Hay uno. ¿Cómo desea? No tienes el pie, Escucha, Cris. Volvé. Eso. Sí. Ahí, juegue. ¿Cuándo se van los mosquitos, boludo? No veo la hora que venga el frío, boludo, y la mierda. Mucho todo. Sí, boludo, me clavo el camperón hasta acá y estos guantes. El gorrito. Sí, anda camperón así, anda chorro. Mati, pelotazo por tirada, Mati. Tenía que traer con capucha. Sí, me decís siempre. El tema es que tengo pocas, boludo, con capucha. Ayer vine con la de capucha, Sí, pero... de negro, Sí, ahí la cambié. ¡Muy bien, Manu! Tranquilo. Muy bien. ¡Muy bien, Mati! ¡Ahí! ¡Yo! ¡Vámonos! Si querés, no más. Sigue.
Este que está Cris, boludo. Dale, bien, bien. Fuerte, boludo, fuerte. Fuerte. Pelota. Sí, primo, sí, el primo. ¿Te gusta? Que no patee. ¡Sí, Corti! ¡Sí, Corti! Se va Pita, se va Pita. Ordenado, aquí. Ah, bueno, te digo. No era parada. No es malo igual. La bocha, Joao. ¡Cambio, juez! ¡Cambio, juez! ¡Vení, Mateo! Se fue a la cancha de al lado, la de las minas. No lo quiero poner más. Creo que el viento va al revés. Al revés. Muy bien, Siento frío, nada más. ¿Viste? No. ¡Bien, Ducha, bien! ¡Bien, Ducha! Por favor. No le saqué la bola ni abajo, yo estoy muy hirviendo. No, sí, tal cual. Pero, pero sí. ese partidazo. No, no tenés que levantar los dos pies y no tirar para abajo, tirar para arriba. Son esas dos cosas. Igual a mí siempre me lo acabo. La primera que llega, me mucha puta de mi mamá. Cambio, juez. Sí, me acuerdo uno de boxe que no sabía pegar laterales. ¡Dejala, Peta! Está ya fija esa, boludo. No, Porque la que están usando la otra la puedo fabricar la otra cancha. bien, dale. ¿Qué hace Seba? Joder. Sí, con Facu. ¿Qué? Con Facu. Mirá cómo andas Ah, ya se fue. por las divisiones. No, Facu lo fue a llevar a esta. Ah, ¡Vamos, vamos! ya me pegó una acelerada ahí, siempre me hace lo mismo. No, la concha de tu madre. Ah, y se queda acá. Pero no tenía horas allá. Este es de él y después juega. ¿Te hace falta algo, yo? ¿Qué? ¿Necesitas algo? Bien, bien. Tranqui. Buena. Ducha, este es tuyo, este es tuyo. Peta de Peta. Salí el quilombo, Nahuel, salí el quilombo. Sí, Ducha. Bien, primo. Vamos, venga todo, dale. Ahora aquí detrás. Dale.
Que no te anticipes. ¿Por quién, Nico? Con Marco. Ahora cuando terminamos la pelota. Y no sé quién estaba diciendo que no me sale esto, tal cosa, esto, lo otro, y le echó una buena parada, tipo, ¡Fue! dale, ya lo ¡Fue! y tipo, cada vez que ¡Marquito! ¡Marco! no escuché la otra página y todo, y escuché lo último. Tipo, eso nunca pasa contigo, o sea, nunca lo vas a hacer contigo. Porque me pareció, son como muy, dale, estaba como medio así, pero después es como huevo. Sí, no sé si tiene que palabra exacta, Agustín. Perdón, 7 y 40. Ese está Dale pase, dale pase, dale pase, dale pase. ¿Ya fue el primer tiempo? No, estamos atrasados. Sí, bien. A menos que nada, se puede Está bien, quitar está bien, 45 minutos. También 10 minutos. Le gané la punta a la luz. La verdad que Pero tiro libre, vamos a jugar para abajo. mataron, Vamos a ver, tenemos ahora poco. De hecho no sé a dónde está. No, no está, no está. Disculpa. No, disculpa. Te puedo pedir un poquito. Gracias. ¿Estás ahí? Está. Capaz que en la calle. Salgamos con un cuadrita, capaz que. ¿Cuántos minutos son? No tengo idea, pero es 55. Ah, bueno. Nos fuimos. Mirá vos. Hola. Chicos, ahora el partido. Así le vendría joya que sean dólares. No sirve, Mati, no sirve eso. Dale, cula. Dale apoyo, dale apoyo. Llegué a mi casa. ¿Eh? Que ayer fui a los hermanos. Sí. Que me estoy quedando ahí. Fibra óptica. Que siempre decía lo mismo. No sé. Pero pará, ¿te estás quedando por eso por el wifi? No. Se fue donde yo. No. Hola. ¡Pelota, yo!
Vamos, vamos. ¡Vamos, Joao! No sé ni a dónde salió. Pero vos ahí, dale pase, boludo. Si te van a poner. Está allá igual, lo veo aparte. Sí. Bueno, ¿y? Hice unas papas fritas. Unos patis ahí. No, fue fiesta. Pero fue re tarde. Andaba. Después me arrepentí porque me terminé durmiendo como a las 2. Un momento de lujuria, pero a la vez. Sí. Momentos. ¡El lateral! ¡El lateral! ¡El lateral! ¿Cómo estamos, Nehue? Joao. Yo cuando no lo conocía, yo lo conocí en comunicaciones cuando hacíamos fecha allá. Y yo dije, este es Joao. Anda, porque tiene cara de Joao. ¿Reforzarlo o dejarlo? Para, ¿y por qué no se quedó de tu hermana? Porque se fue donde viaje. ¿Siempre se va de viaje tu hermana? Sí, siempre. No entiendo de dónde salen esos camiones con vallado, no sé de qué. Qué raro, ¿no? Tenemos una... Tranquilo. Pero mirá, una banda. Recital. No sé. Ya doblan. Bien probado. Parece que en un ratito me voy a calzar el jeep. Ya debería ser realidad. Pero mirá que el Denver ya acá. Que vengan, vengan. Está lindo, cuidado. Buena. Bien, Peta. Acá el video Muy acelerado. A lo mejor que a veces es vos, que le pones que tapa el auto. Se come el pollo, ¿no? No, pobre. Ayer te perdiste uno, chocó contra el poste, ¿no? Pero no Sí. anda con la espalda. Sí. El poste, el arco no estaba atado. Cayó el arco. Quedó uno Quedó adentro. adentro de la red. Quedó así, bolita, onda se puso bolita así y cayó el arco así. No. ¡Fue! ¡Próxima! No se hizo nada al final, pibe, ¿no? Solo quedó encerrado un ratito. Pero de pedo, pues ya viste que se estaba acercando para el extremo. Sí, sí. Onda, si estaba así, eso te cae. Tiene que estar atado. Sí. Alta floja. En los del fondo sí tienen un precinto, bueno, igual que hace el precinto, ¿no? Pero... Vi que perdió gimnasia hoy. Ganaron las lobas. Ah, pero Perdió el cada lobo, vez- pero ganaron las lobas. ¿Eh? Perdió el lobo, pero ganaron las lobas. Mi equipo de fútbol le metió un gol y Ah, ¿en todo. serio? Sí, ganamos 4-1. Escuchame. ¿Viste, Val? Escuchame. No, ¿en qué equipo? ¿En qué equipo? Estaba su porro. Cuidado. En Liverpool, boludo, te saqué un montón. ¿Cómo que me dijiste que te saque? Sos un pelotudo. No te voy a sacar nunca más en la vida. No las he visto No te todavía. saco un carajo. No los vi todavía. Yo no te saco un carajo. Dale, por favor. Sí, siempre me pedís por favor que no la vas a ver. ¿Con quién jugaba hoy? ¿Otra vez? ¿Con quién Con la jugaba? estación. Me acabas de preguntar, amigo. ¿Te pregunté? Sí, me preguntaste dije con Facu, boludo. Si Facu ya se fue, me No, dijiste. tengo problema. Ustedes quieren nombrar. Para el lobo. ¿Eh? No, yo no, ella creo que sí. ¿Cuándo le metí un gol? Pero pensé que eras hincha de gimnasia. ¿Querés mate vos? Sí, pero también soy hincha de mi propio equipo. Ella deja la vida por suerte. Sí, dejo la vida por mi equipo.
Che, Joao, guardate las otras dos, boludo, porque si no... Me está doliendo. ¿La guardo? Ah, sí. Quédate con una, pues si no... Aplasta la galleta. Si no, la van a manotear ahí, no sabemos. Te lo pasé debajo. ¿Qué onda el espiral? No digo porque nunca... Sí, a mí sí. ¿Pero se murió el espiral? ¿No? Sí. ¿Qué hora estamos? Ok, va casi una hora. Casi una hora. El nombre era en inglés. Era tipo una miniserie, no era una serie. ¿Viste? Ay, boludo. No, bueno. Creo que era un colegio. Pero no estoy seguro. Ah, la de las drogas. Está bien, Santi, está bien, boludo. Ah, estaba bueno, no estaba mal. Sí, no estaba mal igual, no estaba mal. No estaba mal. Bien, Manu, seguro, bien. Pero la había jodido bien, mamá. ¡Dale, dale, dale, dale! Puta. ¿En dónde? Que te onda que te agarran y te bajaste o Estaba viniendo. ¿No te lo conté? Culpa de la piba, boludo. Pero no te conté que casi me lloré. ¿No? Buah. Estaba viniendo a jugar, ¿no? ¿Y qué hora era? Tarde. 4:20 de la tarde. De día, pero mal. Solo del pibe, Estaba viniendo a jugar y habré hecho 3 paradas. ¿Sabes cuál vi? El tema es que es medio así. Y me empiezan a llamar alguien. No. Entonces saco el teléfono. Lo bueno es que me acuerdo. A ver quién pija me llamaba, normal. Ah, Un segundo que lo agarro, el colectivo para en la parada, no es que para. Se suben 2 personas normal. Estaba en el primer asiento. Al lado del chofer. Teo. No había nadie más. No había más guardia. Pero al lado del chofer. No había nadie más. Se sentaba al lado del Así que me senté al lado del chofer para echarla. para que sea llevadero día. Bueno, me siento ahí, no sé qué. Por eso no estaba tan Para el colectivo, abre la puerta, suben 2 personas normales y había un señorcito que estaba por subir, uno parado normal, No, tranquilo. a mí me hiciste acordar una. Esto me lo contó la de al lado, porque yo no me rescaté. El chabón dice, dale, dale. No, pero una. Y viene uno corriendo, mete la mitad del cuerpo y me agarra el teléfono. Yo lo tenía agarrado y empezamos a hacer un forcejeo de película. ¿Qué hiciste? Yo me la banqué como si fuera que era Holzo. Pero el tipo me metió una piña y me noqueaba, Y de verdad tenía mucho más fuerza que yo. O sea, no sé cómo. A ver, era un hombre grande. Tipo, no es que era un chiquito o algo. Tipo, Las personas que subieron y el que está... no. El que estaba calladito ahí, tranquilito, era el cómplice. Pero así. Que le dio la alerta. Bueno, y entonces empecé a forcejear. En el momento para mí fueron como un minuto entero, pero no. Habrá sido 10 segundos. Sí, una cosa así. Que forcejeé y me lo quedé y el tipo se fue corriendo. Encima el colectivo no cerró la puerta. De hecho el tipo se fue corriendo, pasaron 5 segundos más y seguía la puerta abierta. Colectivero complicado. Sí, para mí sí. Pará, me asomo a la ventana, el grito, todo. O sea, imagínate que me dio tiempo a todo eso. ¿Cuál fue? A quedarme el teléfono, a asomarme y gritarle ¡porro! En el momento de... No me salían las palabras, boludo, del miedo que tenía. Y de la fuerza, como que gritaba de la fuerza. Te salía mala voz. Salía así. Pero con voz de macho. Ah, Como la tribuna te enseñó. así, como peleándome, ¿entendés? Bueno. La cuestión que hice el forcejeo, me lo quedé. Muy bien, el porro. Y el cómplice se quedó ahí. Como diciendo, bueno, espera el próximo bondi y listo. No, yo y nada, eso, me quisieron robar. Nada, y yo pensé que el bondi cerraba la puerta. Primero pensé que la iba a cerrar en algún momento, pero no. ¿Seguimos el transcurso del viaje?
¿Se piensa que me preguntó si estás bien? Algo. Era normal. Nada. Era el cómplice entonces. Para mí era cómplice. El chofer del equipo de chorear. Estaba re mal el pelo. Pero entendés porque es una cosa de empatía. Si vos no te vas a poner a pelear con el chorro porque tenés miedo, ok, te entiendo. Sos un cagón pero tenés miedo, bueno. Ahora, no me podés preguntar a una niña de 2 trencitas, ¿estás bien? Después de forcejear con un chorro. O por lo menos decime felicitaciones, gorda, te quedaste el teléfono, la rompiste. Entonces, Nada. algo tiene que ver eso. Sí. Y encima pará, sigue el viaje, me estoy por bajar y me dice, ¿cómo me hiciste asustar con el grito, La concha de tu hermana, yo me asusté, pelotudo. Si a mí me quisieron robar, ¿cómo que vos te asustaste? Viejo pelotudo. ¡Qué imbécil! Me dio una bronca. Aparte como me lo decía riendo, así como queriendo hacerse el amigo. Yo estaba tipo, andate a la puta que te parió. Una bronca. Claro. ¿Uno no? ¿Posta? Casi lo cago trompada, más a él que al chorro. ¿Qué? Yo me defiendo sola, ¿no ves que me quedé en mi teléfono? Míralo acá. ¿Tu príncipe verde dónde estaba para defenderte? Por suerte me defiendo sola. Príncipe verde. Me defiendo sola de las cosas. Porque lo tenía agarrado. Tu príncipe verde. Normal, estaba viendo quién me llamaba. Basta. Estaba viendo quién me llamaba. Lo agarro así. ¿Cómo va arriba, gato? Y cuando el otro viene a agarrármelo así, yo lo agarro así. ¡Mueve! Re bien la reacción, boluda. A mí me punguearon el teléfono así. Yo lo tenía así como una pelota y. Pero ¿sabes qué me pasa a mí? Yo creo Que que yo me siempre llegan que a robar veo el a la teléfono y gente... lo corro, pero hasta donde se mete y hasta que no me Pero maten te no cierran paro. la puerta, el ¿Qué? colectivo Me lo tiro cerró la por la puerta y ventana, siguió. todo Y yo roto. no paraba, déjame Me bajar. tiro por la ventana, todo roto y lo corro, te juro que lo agarro, no Ah, sé. se está grabando. Me estaba filmando el tobul al... El celular hoy, ¿sabes? Me estaba filmando el tobul al pibe, boludo. Yo siempre que veo a la gente forcejear, a mujeres forcejear, digo, no hay que forcejear, hay que dárselo, porque no... El tipo me pegaba una trompada y me noqueaba, Y más si Pero en el momento no me salió, en el momento le hice atrás y me lo quedé. Bueno, Y mirá. gané. Fue hoy, ¿no? ¿Sí? Ahí para mí tenía que Mi familia me decía, Pilar, estás angustiada, volvete. Yo le dije, no, tengo que más jugar, fuerza tengo que que- jugar. Y por eso Tengo que gritaste ganar, gol, metí gusto. gol con bronca, todo. Sí. No, pero posta, claro, podría haberlo empujado, yo pensé. Después pensaba todas las cosas Viste, que sí, podría la haber típica, hecho, la ¿viste? típica. Pero bueno, Pero vos la re- pensás. pero me viste, lo quedé. Hoy a la noche vas a dormir. Vas a dormir y vas a decir, me hubiera hecho, le hubiera pegado una piña. Igual no Con sé el teléfono. no sé si lo voy a decir tanto porque me lo quedé. Claro. O sea, si no me lo hubiera quedado, me carcomería mal, ta. Pero como me lo quedé, Ya está, ganaste vos. claro, vale. Ahora está. Sí. Lo hubiera hecho, Sí. ay. Lo hubiera mezclado. Sí, seguro, con todos los celulares que robó, seguro se quedó pensando en el que no robó. Claro. No, posta me cagué mal, Sí, bueno. Por suerte había una chica al lado mío, por el susto que se había haber pegado la chica, que estaba al lado presenciando todo mientras yo estaba con el chorro gritando. ¿Por qué zona era? Ibas? Por Flores, a 3 cuadras de mi casa. A 10 cuadras de mi casa. ¿Qué te iba a decir? Que la chica después me charló todo y yo bajé, Ya. pero me había quedado re mal. Aparte también lo puteó ella al colectivo, no es que le dijo algo a él, sino me decía, este pelotudo que no te dice nada, yo dije, sí. Ay, Está bueno. bueno, ahora está el teléfono guardado en Ahora, la cartera. no, igual nunca te tenés que sentar en el primer asiento. ¿Nunca qué? En el primer asiento nunca, al lado de la puerta ni Yo el me pedo. siento igual bastante ahí, Pues no le das. pero ahora no lo voy a hacer nunca más, claro. Porque no le, ¿qué es el primero de todos? Ahí se sienta, ese no es tu lugar, ese es el lugar para los viejitos. Claro, ya no es para los viejos. ¿Para qué? No, o es para los Mi viejos. viejo es embarazado. Claro, Claro, no es más para discapacitados discapacitados y niños. No. Ah, no. No, porque Discapacitados y niños no más. Claro, están los otros 4 asientos que están. Sí. Está bueno. Es porque No, Tachi. Tachi. Hacelo vos. Tachi, vos de acá. A ver, Sebastián, por A favor, ver, corre, Seba, gordo. a ver, Seba. Dale. A ver, Seba. En capilla, Seba. Manu, tenés que hacerlo vos para hacerle pasar Tachi. Chico, marca que la te del centro, boludo.
¿Cómo sería eso? Dale, vos. ¡Se de mano! Vos. Medio pelo. Está bien, no pasa nada, boludo. Me mata tu momento onda francotirador. ¡Métele el pie! Nada, pues. ¿Cómo a las 7? Fue una vuelta, le empezamos a hacer una sensación. Igual pasa que se tenés que lograr. Pasaron como 2 meses hasta que se dio cuenta igual. ¡No tiro pie, Santi! ¡Eso, ahí! ¡Nah, pues! Vente más. ¡Más atrás, Santi, es tuyo. Sigo la marca. Me viene olor a espiral, ¿eh? Sí. Sí, créanme que era la diferencia. ¡Dale, muchacho! ¡Vamos! Osti, no tiene bolsazos. Si no tenés pase así, si no, juega por abajo. ¡Pasa ahí, déjate ahí! ¡Dale! A mano. Se va, Marquito, se va. Sí, Luper, es un mate. ¡Marquito! Mano. Está bueno. Coco con dulce de leche. Sí, pero el dulce de leche no se siente. Yo siento coco nomás. Algunos se sienten más que otros, igual, ¿eh? Ya, Santi, tirala. Perdón. ¡Ey! No adelante, boludo. Dale. No se intercambie posición, boludo. ¿Para qué? Mati, acomodate, hermano, que estoy en medio. ¡Cuerpo! ¡Fue próxima! Hace un par de meses para jugar. Santi, viste de este lado. Estaba haciendo 2-4. Dale, ¿viste? Regular bajando, subiendo, pero... Qué pesado. Marquito, mira.
Sí, pero ahora se ve que tengo mucha fuerza más de la que pensé. Sí. Y lo vale, mirá mi teléfono, no tengo la mano. Y él no, hijo de puta. Pero ¿cómo fue la situación? Me vino a robar en el colectivo. Me quiso robar y yo empecé así, a pelearme con él. ¿Sí? Y se fue sin robarme. O sea, el chabón tipo, abrió las puertas, Sí, quiso agarrar y salir conmigo. claro. Y cuando agarró vos... No pudo conmigo. Y tuvo un forcejeo, un ¿Pero intercambio vos ahí. estabas atenta o de la nada te sorprendió y te lo sacó? Me sorprendió. Me sorprendió, No, pero estaba se ve atento, que... si estaba atento lo guardaba. Pero no lo tenía puesto. Si estaba atento, No, si estaba atenta lo guardaba, claro. Claro, pero puede estar atento tipo, con el celu, pero mirando ahí. No, sí que viene ahí. Dale que va a salir, dale que va a salir. La pregunta. Como ayer una, viste, llegué al depto y me va a caer la yerba, No te va a caer la yerba. Es muy buena esta galleta. ¿viste? Me voy a comprar una bolina. Llegué y había un chabón estacionado en mi lugar, viste, en el garaje. Bueno, pasa al otro día ¿Pará, en tu auto? No, pará. en mi cochera. ¿De tu casa o de la casa de tu hermana? No, en el edificio. Anda, tiene cochera propia, ¿Pero es la casa de tu hermana o de tuya? la de mi hermana. Ah, ¿Por un partido solo? Bueno, estuve un día ahí el coche. Bueno, al otro día ya no estaba. Le mando una foto a mi amigo con mi auto estacionado ahí. Ah, ¿se fue? Me dice. No, lo estacionó encima. Esas no, le puse preguntas. una capa de invisibilidad y lo puse. Claro. Igual había dejado un cartel onda vieja, viste. Ah, sí. Esta cochera de sexto mes. Está bien, Marquito, está bien ahí. Mira, por eso. Pero nosotros el que le ponía Santi a la barrera, boludo. Quiero pelear, Se fue una mosca. Hay un horario que se van y después vuelven. Sí. ¿Qué harán, no? En ese horario. ¿Qué harán? No ¿Se sé. van a dormir? Para mí van a otras canchas. Donde dice, chicos, ya está acá. Sí, acá ya vamos, acá, fue. vamos al fondo. Mira el 1 hasta ahora. Pero no, el pegan todos a la barrera. Regular, mano, regular. Mete 1 de 10. Bien, San. Ninguna. Pueden ir a triple. Che, se va. ¿Conoces a los pibes de la manera? ¿A todos o no? De hecho, a ninguno. O a muy pocos, 2, 3. ¿Por qué? No, ayer había uno que fue atrás. Tenía los dedos encintados. ¿Lo veo qué? Encintados. Ah, ¿y qué? Y se hacía el que ponía garra, ¿viste? ¡Pah! Iba a trabar así con plancha, todo. Y así que Madriguera estaba cagándose de risa. Si no le iban a cagar, si no le iban a cagar trompadas. Yo, como que lo conoces. ¿Vos conocés a todos? Obvio que grité y se me asusté. En el colectivo nadie hacía nada. No, el chofer encima me preguntó si estás bien. Yo con mis 2 trencitas ahí sentada. ¿No te daban ganas de preguntarme si estoy bien? Tipo, dale, preguntame si estoy bien, en paz.
simpático. Simpático. Así que nada, no me preguntó un carajo y encima, no saben, estaba por bajarme y me dice, me hiciste asustar con tu grito, ¿eh? Yo me asusté, viejo pelotudo. Bien. ¿Qué hablas? Le va, Santi, ¿eh? ¿Qué bajaste por adelante? Y sí, es una vieja, se siente adelante todo. Para Para mí el chofer era cómplice. El chofer era cómplice. Nada. ¿Pero el chorro dónde está? O sea, tipo, fue de Estuve en la afuera. calle y metió la mitad del cuerpo y me la quiso agarrar el primer Dale, preguntame bien, cerrá la puerta mientras me está tratando de robar, hacé algo, te pido, algo. ¿Qué? No, Ya cerrando la puerta, ahí ya se... ya está, se va el chorro. ¿Cerrar la puerta? ¿Qué? ¿Qué? El chorro se asusta más y sale corriendo más rápido. Sí, boludo. Aparte lo apretás al chorro y después ahí aprovechás lo que va a trompada. Pero se traba y Y si está podés dentro, empujar la puerta para irte, sí. claro, y además si queda dentro alguien lo va a agarrar. Si queda dentro del colectivo alguien lo va a agarrar. El chabón no hizo tipo Para mí no así. cagan a trompada. Bueno, Pero está si vos bien. decís que nadie hizo nada, Sí, porque metió la mitad del cuerpo. O sea, la mitad del cuerpo le quedó Claro. así. Entonces dije, Claro, eso. la mímica exacta acá. ¿Eras vos? Era él al final. ¿Qué quería decir? ¿Me viniste a buscar ahora para robármelo de nuevo? pero No está podrás. bien. No pasarán. Necesito asustar, decir el chofer ahora pasando para yendo al Lyon. Claro, encima ahora voy a volver en el 123, mirá si me lo cruzo de nuevo. Es muy probable si te tomás siempre a la misma hora que eso, te los cruzás. Yo me lo cruzo, pero ese nunca me lo voy a cruzar. No me lo quiero cruzar nunca más. no, 20 y 21 no. 20 horas por el primero. Era buena. Glorias contra Inter de Portugal. Ven, Cris. Che, voy a sacar Yo estaba revivido, boludo. Ah, empezó un nuevo Yo que el partido. primero, ¿no? ¿Habré sacado antes del otro partido? Igual siento que sí. Ahí te dice como... ¿Qué? No, me fijo qué ver. número de foto es. ¿Cómo haces el intercambio de Marco, bien. Vamos mañana, de llegó el 15 o algo así para No, saber? no, me voy mirando las fotos cuando edito. Chicagón Pinton Babi tuve. ¿No te conviene hacer esa? Pasa que yo Ah, voy, mucho, vale. no Sí, soy encima de nosotros veníamos quedarme. jugando contra ellos. Hoy me estoy quedando porque necesito asentarme. Por la galletita y el mate. Sí, literal, A ver, veamos cuánto saqué. Sorpréndame. Qué locura, boludo. No 3 a 0. 6.58, 20. Pilu. ¿Qué? Porque estaba jugando yo. Gracias. Perdónale. Ah, claro. Ah, pero ese sí, ¿no? Te va a negar. Yo filmo que jugué un par de veces. Sí, hija de puta, cuando saqué más, sentiste la saqué más de agujita. 200. Más de 200 saqué. Ah, Otra vez. sacar. Viste que dicen que cuando ya sentís el picaz, que te picó, es porque ya se fue. La de veces que me pasó, por ejemplo, estaba en el tobillo y me sentí como la agujita y ¡zas! ¿Todo bien? Y estaba todo Bien. Buena laburada, campeón, vos, Ya que llamamos al primo y se pudre todo. Llamamos a Seba. Te manda el telegrama en 5 minutos. No, ya vuelta, Actor de reparto. hablando con la de primera, boludo. No te iba ni mirar, ¿De qué? ¿Te vas a sacar terminar? Está retrasada esta cancha. Venga, por la línea. Cuidado. Ahí a la pelota, boludo. Le sentí el olor a chico. Ya, de pedo no me Sí, boludo. La zona. Es como, viste,
nada, le gané, lo tengo acá. Pero me reasusté mal. Y nada, después llegué, jugué y metí bola, así que está todo bien. Un pie dentro de la acción. Decía, pensé que el chabón hizo todo un malabar. Doc. Pensé que el chabón hizo todo un malabar para no tocar y... Sí. Dale, boludo, dale. Sí, me oro y está. Está hablando con 3 equipos al mismo tiempo. ¿Qué quieren que haga? ¿A la otra cancha? Sí, a la cancha de... Fútbol de... Sí. Ahí vuelve, creo. La tiene en la mano un chabón, creo. ¿Qué pasa? ¿No te das? Che, anoche me vino a buscar un chico en una camioneta Porsche. La Cheyenne. Me subí y pensé que era, no sé. Primero pensé qué pobre que soy y después dije, me podría acostumbrar a esta vida. Tenía todo felpita. No. Tenía todo el tapizado marrón clarito, muy fino, unos LED divinos alrededor, celestes. Yo dije, ¿qué es este? Estaba más cómoda La sentada ahí camioneta que de en mi cama. la típica Cheyenne esa. Sí, esa era. Tienen todo. Decime ya que le hablo. Porque estaba más cómoda ahí que en mi cama yo, Una vez fui a repartir a un chabón que tenía esa el baúl todo con felpita, ¿viste? Yo decía, aquí es tan lindo el baúl, está bien que tiene eso, pero igual. Tipo, posta Decía, tenía mismo, mucho espacio. ¿me la alcanzás a la chata? Yo playé una camioneta de eso y tenía esa la chata. ¿Qué te hace Sí, ¿qué te haces el de casi, imbécil? Ahora, ¿quién es? No, que la llevan a pasear en autos importados. Pará, porque encima el día anterior me había venido a buscar el otro auto. Entonces yo salí a buscar un auto negro normal. No sé qué auto era, era un buen auto, pero no era imponente, ¿entendés? Qué sé yo, un buen Peugeot, ponele. Claro, entonces salgo del boliche y voy a buscar el auto negro y dije, no lo veo y me manda un mensaje. Está mostrando su catálogo. ¿Qué? Está mostrando su catálogo. Sí. Le digo, no. Ahora después viene en bicicleta. Me dice, te vi salir, estoy en una camioneta blanca. No, amigo, todo. La de adelante de todo, me dice. Ah, ok. Cuando me subo a la camioneta, dije yo. Es la mío. Sí, es la mía, dije. Vivir el sueño americano. Sí, literal. Cuando empezamos a jugar desordenados, tipo, sin la formación de mierda de ellos. Es una locura. No, bota la... Yo cuando la llevo. veo una camioneta con mi amigo que el cuñado sancheño, Sí. tiene una Mercedes re linda, ¿viste? Sí. Después subo al mío y siento que tiene una linda. Claro, boludo, mi familia tiene Hay mucha diferencia, mucho... Sí, es una... No pasa el espacio que había adentro, una playada. El lugar que tenía la persona adelante, o sea, mi lugar de copiloto, dije, posta... Y yo no entiendo por qué. Tampoco es tan ancho, por ejemplo, mi auto es ancho, ¿viste? Pero tampoco es tan ancho. ¿Por qué tiene tanto espacio? No entiendo. ¿Cómo es para...? Era un hotel adentro, te juro. Una pantalla tenía, aparte el apoyabrazo del medio, Sí, era parecía que estaba a 1 metro el conductor. ¿Es un apoyabrazo o un asiento? ¿Cuánto que? No, flashé. El tipo un banana. No, un banana a morir. Aparte de eso, Ya, te mostró todo lo... era muy pincho mal.
Me daba mucha gracia eso a mí. ¿Pero cómo lo conociste? Lo conocí porque es un amigo de un amigo. Yo sabía que era Tina, pero nunca había compartido tanto tiempo. Era un retincho. No. En vez de decirme qué linda que sos, qué linda que estás, algo así, me decía, ay no, qué divina que sos. ¡Divina! ¡Ay, te amo! Era Ryder. Me haces reír. Era Ryder. Y después me dice, la verdad, hoy con ese blazer rosa, estabas hecha una milipili divina. No, soy de Flores yo, querido, no sé de qué hablar. ¿Se usa blazer? ¿Se usa milipili como un halago? Yo uso la palabra blazer igual, Ah, pero es... Saco, un saco, tipo de vestir. No, sí, pero digo, ¿qué es eso que te digan eso? No, aparte de decirme, es una milipili. Uy. Eso por estás atento, o sea. Estás hecho una milipili divina. No, ¿qué es este halago ser una milipili? ¿Es un halago? Y a él le gusta eso por el pincho. No, y después llegué a la casa y me dice, bueno, te voy a mostrar a mi bebé. Me dice, qué bien ahora, basta, por favor. No, una vitrina de... No, una vitrina no, tenía una como una mesita. Tenía muchas botellas de vodka Smirnoff. Dije, ¿esto? Dale, joder, malísimo. Caminamos un poco más, me dice, espera, vení por acá, porque este es mi principal, me dice. Una vitrina que tenía un Absolut de esos que tienen tipo 5 litros, ¿viste? Los enormes. Sí. Un Absolut así, un Red Label así y un Black Label. ¿Black Label se llama? Sí, hay diferentes. Bueno, sí, Black y Red. Sí. Eso de los grandes. En una vitrina, sos un grasa. Tipo, tenés plata y sos muy grasa, flaco. Malísimo. Y entro al cuarto y seguía teniendo más escabio ahí. Ay, Dios, qué grasa que sos. Vale, te diré Smirnoff, pará. ¿Para qué mierda tenés una Porsche si vas a ser tan grasa? Creo que abro la cosa que tiene mi cuñado y mi hermana Sí. y tiene más. Pero viste cuando decís, tipo, posta, no puede ser tan ¿Qué grasa. te mostraba? Las zapatillas exhibidas en el cuarto, ay, no. Las Nike, ¿no? No, posta dije grasa a morir. La Jordan, Sos muy grasa. No importa cuánta plata tengas, pero destilás grasa. ya termina. Creo la última. ¿Qué hace? Se rompe el avión. Ay, después me dice, ¿querés que te muestre mi colección de buzos? No, le digo. No, gracias, le Pero dije. es tarado. Sí, obvio. ¿Y sabes qué? Tenía que el cuarto parecía un telo porque tenía una pared como de piedra Piedra. marroncita, ¿sabes cuál te digo? Sí, sí.